Señor te dice: entrega para recibir, porque hoy en esta noche tenemos que soltar, tenemos que entregar aquello que nos incomoda, aquello que nos estorba, para poder recibir la gloria de Dios en nuestras vidas. Los procesos son tan duros, amados, claro que son duros. Los procesos te trituran, te queman, pero en el momento del proceso, cuando estás pasando por fuego, en ese momento lo único que vas a ver es la gloria de Dios en tu vida, es la gloria de Dios en tu vida. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta noche, pero lo que yo sí sé, que cuando el fuego nos esté quemando, cuando estemos pasando por las altas temperaturas, es que el diamante está pasando para ser pulido, para poder ser ensamblado en la sortija, porque de manera rústica nosotros no podemos ser ensamblados. De manera rústica el Señor no nos puede usar. Para que una novia pueda presumir un anillo de compromiso, para que una mujer pueda enseñar una sortija con un diamante, primero el diamante tiene que pasar por fuego. Y en el fuego, claro que vamos a llorar, claro que nos va a arder, claro que nos va a doler, claro que nos va a triturar por dentro. Pero cuando el proceso haya pasado, cuando la temperatura haya bajado y el joyero lo haya sacado del horno, va a decir: ay, mi diamante está bien, mi diamante, es tiempo de usarlo, es tiempo de usarlo. Santo, claro que es tiempo de usarlo, porque cuando estamos en la angustia, porque cuando estamos en la trituración, ahí es donde cae la gloria de Dios. Amén. Ahí es donde cae la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hermano decía al principio, tenemos que darle la gloria a Dios, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó. Y aún en los procesos más difíciles, algunos nos hemos atrevido a decir: miren qué fuerte soy, miren cómo lo logré. Hermano, ponga los pies en la tierra, usted no hizo nada. Ponga los pies en la tierra, que usted no ha hecho nada. Ponga los pies en la tierra, que usted sin Dios no es nada. Ponga los pies en la tierra, porque el diamante sin fuego no brilla. El diamante sin fuego no brilla. Y en esta noche el Señor nos dice: necesito pasarte por fuego. Necesito triturar tu orgullo, tu soberbia y tu arrogancia, para poderte entregar lo que yo te he prometido. Necesito que me entregues toda la angustia, el resentimiento y el dolor, para poderte entregar lo que te he prometido. Y algunos andamos con una carga que no podemos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, amado. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque en esta noche el Señor nos dice: necesito que me entregues para poderte dar. Tome asiento ahí donde está. Repita conmigo: necesito entregar para poder recibir. Y yo quiero que usted tome su mano derecha y la cierre. Y esto a veces se lo enseña a uno a los niños de esta manera. Para que usted pueda recibir, usted tiene que soltar lo que tiene ahí. Dios no va a depositar nada si usted tiene su mano cerrada. Si usted está reteniendo algo ahí, Dios no va a poder depositar nada. Amén. Usted tiene que soltar, usted tiene que dejar. Porque el Señor dice en su palabra: venid a mí aquellos que están cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Pero Él dice: vengan a mí, entréguenme sus cargas. El asunto es que nosotros nos creemos los superhombres, las supermujeres, y queremos caminar con una actitud de fuerza. No, hermano, pongamos los pies en la tierra. Entre más débiles somos ante el Señor, más Él va a poder hacer con nosotros. Amén. Y esta noche hay una historia que todos conocemos, de una mujer que estaba pasando por esos momentos de trituración, una mujer que estaba pasando momentos de agonía y de tristeza. Y esta mujer la podemos ver en el primer capítulo y el segundo capítulo de Samuel. Estamos hablando de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y dice de que Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana.
Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Dice que Elcana amaba a su esposa. El Padre te ama a ti. El Padre me ama a mí. El Padre ama a todos. Pero nosotros a veces estamos llorando por los rincones, por algunos acontecimientos y algunas situaciones, en vez de venir a la presencia de Dios y entregárselo para que Él pueda manifestar su gloria en nuestras vidas. Amén. Y dice de que Elcana tenía 2 mujeres. Tristemente él tenía 2 mujeres. Y eso era algo que entristecía y agobiaba a Ana. Dice que el nombre de una de ellas era Ana y la otra era Penina. Había una diferencia entre ellas 2. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Y dice de que Ana lloraba amargamente. Ana había dejado de comer. Tanto la irritaba Penina, burlándose de ella porque no tenía hijos, que su corazón se había llenado de amargura. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha llenado de amargura? De tal manera que nosotros no podemos ver las bendiciones de Dios por estar llorando por aquello que nos hace falta. Hermanos, es tiempo de que nosotros nos ubiquemos en una posición que debemos de quitar la mirada de aquello que no hemos recibido, quitar la mirada del milagro y enfocarnos en aquel que hace el milagro. Amén. Porque si seguimos llorando pidiendo el milagro, claro que tenemos que pedir. El Señor dice en su palabra: pide y os daré. Pero no desenfoque su mirada del Padre por estar enfocado en el milagro que todavía no lo ha recibido. ¿Por qué usted se está quejando de lo que le hace falta en vez de agradecer por lo que tiene? Y mire que aquí la Biblia lo dice. Dice que cuando llegaba el día, en el versículo 4 del capítulo 1, dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas una parte. Pero dice que daba una parte escogida a Ana en el versículo 5, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había dado el privilegio de tener hijos. La amaba. ¿Por qué te estás quejando de lo que te hace falta si el Señor te ha demostrado cuánto te ama? ¿Acaso no es suficiente haber entregado a su Hijo en una cruz del Calvario y que el Hijo muriera por nosotros? ¿Acaso no es suficiente que estamos con vida, que nos sacó de todos nuestros pecados, de la inmundicia en la que vivíamos, para decirnos ahora que somos hijos de Dios, herederos? ¿Usted se imagina? Somos coherederos con Cristo. Eso es algo que debe de impactar nuestro oído, debe impactar nuestro corazón y debe de hacer una completa revolución en nuestro ser interno. Nosotros no somos cualquier cosa. Ana no era cualquier cosa. Aunque Ana no tenía hijos, dice que su marido la amaba y que le daba la mejor parte. La parte escogida, la mejor parte era para Ana. Penina tenía hijos y hijas, pero él amaba a Ana. Quizás por la condición de que ella no le había dado un hijo, él había tenido que escoger otra mujer para poder tener descendencia. Pero dice de que él amaba a Ana. Pero Penina la irritaba y se burlaba de ella. ¿Sabes? Porque a veces el enemigo va a usar a muchas personas en tu vida para señalarte, para criticarte, para burlarse de ti. Porque Dios te ama. Si tú no fueras un hijo de Dios, si Él no tuviera la mirada puesta en ti, ¿qué le interesaría al enemigo que la gente te estuviera irritando? Él estaría tranquilo. A Él no le preocupan aquellos que andan más cerca de Él que de Dios. A Él no le interesa porque ellos ya son de Él. Nosotros tenemos que trabajar para que no sean de Él. Nosotros tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Amén. Pero Él no se va a preocupar por ellos, Él se va a preocupar por ti. Él te va a buscar una penina por aquí, una penina por allá, para irritar tu vida, para incomodarte. Y si tú te descuidas, tu corazón se va a llenar de amargura. Y entonces, ¿de qué te servirá todo lo que tienes? Usted imagínese lo que nos dice esta palabra. Aquel hombre tenía 2 mujeres y tenía hijos y tenía hijas, pero Ana tenía una parte especial, una parte escogida, porque la amaba.
Puede ser que el resto de las personas tengan todo aquello que a ti te hace falta, pero tú tienes la parte escogida que Dios ha escogido para ti. Dios tienes aquello que Dios ha determinado para ti. Tú tienes aquello que Dios ha dicho que va a ser para ti. Y sobre todo lo tienes a Él. Dejemos de llorar en los rincones como lloraba Ana. Ana estaba amargada, estaba llena de tristeza y no es para menos. Yo creo que no ha de ser fácil compartir al marido. Yo soy mujer, no ha de ser fácil. La mujer estaba entristecida, la mujer estaba agobiada y tener una penina que te esté dando como un martillo en el oído y se esté burlando de ti. Claro que no es fácil. Pero que nuestro corazón no se llene de amargura. Que nuestro corazón no se llene de resentimiento. Porque cuando el hermano estaba dando los anuncios, hubo algo que hizo eco en mi corazón. ¿Sabe qué? A veces nosotros con ciertas actitudes, cuando nos han hecho algo en la vida, decimos, pero van a ver ahorita cómo yo voy a crecer, cómo me voy a posicionar. Y hasta se pone sacos, corbatas y se pone en una posición de una manera no sencilla, sino de arrogancia. Hermanos, nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros tenemos que ser sencillos, tenemos que andar bellos. Póngase el mejor traje, póngase la mejor corbata, lúzcale a su padre porque usted es hijo de Dios, pero con una actitud de sencillez. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos entrega algunas cosas? Porque primero tiene que trabajar con nosotros para que nuestro orgullo, nuestra arrogancia y falta de sabiduría no nos haga botar lo que Dios nos ha entregado. Si nosotros estamos llenos de amargura y viene el Señor y nos entrega lo que ha prometido, en lugar de darle la gloria a Dios, como decía el hermano, nosotros vamos a andar diciendo, mírenme que yo todas las puedo, mírenme que yo soy el superhombre, que yo soy la supermujer, mírenme que en mí yo soy más que ti, porque yo lo logré y tú no lo has logrado, mírate dónde estás. Y hemos cometido algunos errores. Hermanos, nosotros a veces hemos llegado al descaro de preguntarle a Dios, ¿por qué a Él sí y a mí no? Y debemos pedirle perdón a Dios por eso. ¿Se imagina usted a Ana cuando estaba siendo triturada por Penina, que Dios le hubiera entregado un hijo? No era el momento. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu tiempo? Por eso dice el título de este mensaje, entrega para recibir. Nosotros tenemos que entregar aquello que le estorba a Dios para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Amén. Y dice de que Ana andaba llorando y que no comía. A tal manera que ella no comía. ¿Cuántas veces tú has dejado de recibir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has dejado de comer la palabra de Dios? De recibir lo que Dios quiere que tú recibas, tu alimento espiritual para crecer, solo porque estás enojado, irritado. Y tal vez no solo con cuestiones espirituales. A veces estás cargando con situaciones dolorosas desde tu niñez. Y hoy es el día en que el Señor te dice, yo necesito que entregues porque yo necesito trabajar contigo. Amén. Es tiempo de soltar lo que le estorba a Dios. Dios no puede trabajar con un corazón lleno de amargura, de tristeza, de resentimiento. Todos hemos pasado por ahí. Y Dios tuvo que sacar en el corazón de todos. ¿Duele? Claro que duele. ¿Quién dice que no duele? Se llora, claro que se llora. Pero es necesario para que Dios pueda trabajar contigo. Si tú te quedas llorando lleno de amargura, te vas a estancar. Ana dice que había dejado de comer. ¿Usted ha dejado de venir a la iglesia? Hay hermanos que dejan de venir a la iglesia, hay hermanos que le miran que los están llamando y no contestan, hay hermanos que están angustiados todavía cargando con situaciones de hace 10, 15, 20 años y están llorando por lo que le hizo el abuelo en aquel tiempo, que cuando era un niño de 5 años, hermano. Tenemos que madurar, tenemos que soltar. Hay procesos que han dolido, hay procesos que te han despedazado, pero todo ha sido con un propósito. Dios está formando algo en ti. Dios ha formado algo en ti. No hemos recibido lo que esperamos de Dios porque no hemos soltado lo que le estorba a Dios. Y dice de que entonces Elcana se acercó y le dice, Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? ¿Cuántas veces el Señor nos ha
tocado la puerta del corazón, nos ha gritado en el oído, ¿por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no recibes mi palabra? ¿Por qué no perseveras? Como decía Aileen, ¿por qué no perseveras? Esto no es para cobardes. Tenemos que ser valientes. No importa cuánto duele el proceso. Tenemos que ser valientes. Tenemos que pasarlo con una actitud de valentía, confiando de que Dios tiene lo mejor para nosotros. Porque así es, Él tiene lo mejor para nosotros. Y Elcana le pregunta a Ana y le dice, mujer, ¿por qué no comes? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Le estaba diciendo, mira cuánto te amo, mira cuánto te he dado. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Acaso todo lo que yo te doy, mi amor, toda la comodidad que te estoy dando, no es mejor que 10 hijos? Aquella mujer estaba llorando por lo que no había recibido y había cegado sus ojos a las bendiciones que tenía. Lloramos por lo que no tenemos si no agradecemos lo que ya hemos recibido. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos dé más? Si no agradecemos lo que Él nos ha entregado y seguimos llorando por lo que nos hace falta. A veces somos egoístas. Y como yo les digo, hermanos, nosotros nos hemos atrevido, hemos tenido el descaro de preguntarle al Señor, ¿por qué a Él sí? ¿Por qué a ella sí? A mí no. Y lo digo por mí misma. Yo a veces he tenido el descaro y ahí mismo tengo que desplomarme y decirme, Señor, perdóname, yo no soy quien para preguntarte eso. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te entregue? ¿Qué es lo que a ti te estorba para que tú termines de hacer lo que estás haciendo conmigo? ¿Qué es lo que al Señor le está estorbando de nosotros acá adentro, que no permite que Él siga trabajando con nosotros? Hermanos, esto es algo poderoso, yo no lo entendía. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y con qué descaro? Muchas veces lo decimos y decimos. Pero el Señor no tenemos que preguntarle por qué, tenemos que decirle para qué. ¿Qué es lo que te estorba? A veces nuestro corazón está tan seco por el resentimiento y por cosas tan insignificantes, amados, que a veces uno hace. En una ocasión yo tenía que dar un taller del perdón. Y yo decía, ¿y qué? ¿Por qué me pusieron a mí a dar esto del perdón? Y yo no entendía. Y fue algo tan gracioso, hermano, que yo tuve que llevar una muñeca para dar el taller del perdón. Y la gente me quedaba viendo. Cuando yo terminé de dar el taller con aquella muñeca, les digo, ¿saben qué? Por esta muñeca yo pasé resentida años y años con mi papá. Un año antes, meses antes de que mi papá muriera, él me llamó. Él llegó a Honduras un 18 de agosto. Y me dijo, Gabriela, ¿tú necesitas que yo te lleve algo? Y le digo, no, papá, no me lleve nada. 10 años, casi 6 años que yo no le hablaba a mi papá. Bueno, y toda una vida resentida por la dichosa muñeca. Y después le digo, ¿sabe qué? Sí. Él no lo entendía, él se murió sin saberlo. Y yo le decía, papá, ¿usted puede conseguirme una muñeca de esas pelonas que parecen un bebé? Que son de trapo abajo y la cabecita es dura. Mi papá se rió, pero mi madrastra fue y compró la muñeca y él me la llevó. Y cuando me lleva la muñeca me dice, mira, aquí está la muñeca. Habían otros más negritos, pero nosotros no somos tan negritos, entonces te compré este que es un poquito negrito. Y mi papá después murió. Él no entendió que esa muñeca había algo que había empezado en mi corazón con una semilla por una muñeca que él en algún momento no me pudo dar. Y me contestó mal. Porque los niños a veces no entienden por qué los adultos les contestan mal. Los adultos tienen problemas, hay que pagar agua. Y mi papá tenía miles de problemas. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por alguna bobería estás todavía llorando? Te pongo el ejemplo de una muñeca.
¿Era necesario pasar tanto tiempo enojada con mi padre por una muñeca que no me dio cuando era niña? Porque a veces nuestra inmadurez no nos permite poder ver algunas cosas. Ana estaba llorando por un hijo que no había tenido. Claro, van a haber peninas en nuestras vidas. Es necesario. Hay que bendecir a las peninas que aparezcan en nuestras vidas, porque ellas van a ser lijas para formar nuestro carácter. Ellas van a ser lijas para poder que nosotros crezcamos y dependamos más de Dios. Gloria a Dios por las peninas, porque gracias a ellas nosotros vamos a hacer lo que hizo esta mujer. Cuando el Cana le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué no comes? Mujer, ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Aquella mujer estaba tan dolida, aquella mujer estaba tan llena de amargura. Y dice que ella se fue al templo donde estaba el profeta Elí, que ahí estaban sus 2 hijos. Y dice que empezó a llorar, postrada en el altar, botando toda la amargura y toda la tristeza. ¿Has dispuesto tu corazón? ¿Has dispuesto esa actitud de arrepentimiento, de despojarte de ti mismo y decir: Señor, yo ya no aguanto más, mírame cómo me estoy muriendo por dentro, mírame cómo me estoy secando, saca toda esta amargura de aquí, yo te la entrego para que tú empieces a trabajar en mi vida? Y dice que Ana en el versículo 10 dice que ella lloró con amargura de alma. Ella tenía amargura. No esperes que tu corazón se llene de amargura. Empieza a trabajar en tu corazón y empieza a soltar, empieza a perdonar, empieza a soltar todo aquello que estorba para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Y dice que ella lloró abundantemente. Abundantemente. Aquella mujer vino y se deshizo, se derritió, se deshizo en el altar llorando y botando toda la amargura que tenía. Era necesario. A veces es necesario pasar por esto. Y dice que hizo voto a Jehová diciéndole: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y me dieras un hijo varón, yo se lo dedicaré todos los días a Jehová. Escuche esto, que aquí está. Ana no había tenido hijos. Ana no tenía hijos. ¿Usted se imagina lo que significa anhelar un hijo? Aquella mujer anhelaba ser madre. Quizás miraba cómo Penina jugaba con sus hijos. Quizás miraba cómo Penina cuidaba de sus hijos, amamantaba a sus hijos, y aquella mujer se había llenado de amargura. Y tener ese coraje de venir ante la presencia de Dios y decirle: si tú me dieras un hijo varón, si te acordares de la aflicción que hay en mi corazón, Señor de los ejércitos, si miraras la aflicción de tu sierva y me dieras un hijo varón, Señor, yo te lo entrego. Santo, ¿estamos dispuestos a entregar para recibir? ¿Estamos dispuestos a soltar para recibir? Ana no solo estaba entregándole al Señor su amargura, su frustración y su tristeza, le estaba entregando lo que más amaba, sin haberlo tenido. ¿Estamos dispuestos nosotros? Hermanos, como decía Aileen, esto es una actitud de valientes, esto no lo puede hacer cualquiera. Por eso dicen que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, los atrevidos. Porque para poder hacer esto hay que tener valentía, hay que tener coraje. Y dice de que ella estaba postrada en el altar llorando, y que como no podía, ella estaba llorando en silencio, ella estaba orando en el espíritu. Recuerden que van a haber situaciones en la vida, una vez el pastor decía, que son espirituales. La gente va a decir que somos locos. Y dice que tanta era la aflicción que ella estaba llorando en el altar, entristecida. Y no podía pronunciar palabra porque lo estaba haciendo internamente en el espíritu. Y se acercó el profeta Elí y le dice: mujer, digiere tu vino. ¿Qué estás haciendo ebria en la casa de Dios? Porque cuando tú empieces a soltar y tú empieces a entregar y empieces a hacer todo lo que el Señor te esté diciendo, la gente te va a señalar. Tal vez no de ebria, pero sí no
de loco, de arrebatado. Muchas veces te van a decir ignorante. Pero tú no dejes de hacer lo que el Dios te está pidiendo, porque la respuesta viene. Amén. La respuesta viene. Y entonces dice de que Ana le dijo al profeta Elí: no, mi señor, no me tenga usted como impía, porque su sierva lo que es que está afligida de corazón. Yo no soy una mujer impía, no me tenga a mí como una mujer que no es digna de estar en el altar de Dios. Yo estoy pidiéndole a mi Padre que conceda el anhelo de mi corazón. Y dice que Elí le dijo: mujer, por cuanto tú se lo has pedido, el otro año tú vas a tener lo que te has pedido. Pero Ana ya había botado todo aquello que le estorbaba. Y no solo la amargura de su corazón, había entregado sin haber recibido lo que ella más amaba. Amén. Y ese día llegó. Así que el día de nosotros está cerca y de no sea hoy. Amén. Ese día llegó. Ana pudo concebir un hijo. Ana pudo concebir un hijo. Y dice que cuando ella tuvo su hijo le puso Samuel, porque se lo pidió a Dios. ¿Sabe lo que es tener aquel hijo? Después de haberlo anhelado tanto, tener aquella criatura y ver que Penina jugaba y vio crecer los de ella y decir: yo se lo prometí a Dios y tengo que entregarlo. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas y no las hemos cumplido? ¿Sabe cuál es el asunto? Tenemos que entregar para poder recibir. Y dice que el día de entregar a aquel niño llegó y se lo llevó al templo al profeta. Pero algo que a mí siempre me impactó, el versículo 27 y el 28 dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que vivan será de Jehová. Y ahí adoró a Jehová. Todos los días que viva serán para Jehová. Wow, eso es algo que realmente debe de ministrar nuestras vidas. Esta mujer estaba destrozada, esta mujer estaba llena de amargura, esta mujer había sufrido, había sido triturada, había sido pasada por fuego, había pasado la angustia de que había una Penina que la estaba señalando, la estaba triturando, la estaba agobiando. Pero aún así tomó la valentía de decirle: por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo pedí. Ahora pues cada día de su vida será para él. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios aquello que le está estorbando? ¿Estamos nosotros acaso dispuestos a soltar aquello que nos impide avanzar según lo que Dios ha establecido? ¿Estamos dispuestos a perdonar a las peninas de nuestras vidas? Porque mire que perdonar es una decisión. Así como usted decide amar, así usted también decide perdonar. Y perdonar es una actitud de valientes. Porque fácil y común es voltear la cara y caminar como que sin nada e ignorar a aquel que te hizo daño. Pero perdonar y soltar, eso solo lo hace aquel que tiene el amor de Dios en su vida. Hermano, es necesario que perdonemos. Es necesario que soltemos. Es necesario. Ana tuvo que soltar. Ana tuvo que renunciar. Y tuvo que perdonar. Recibió, pero tuvo que entregar. El mensaje es bastante corto el día de hoy, porque Dios puso algo en mi corazón que fue algo que realmente ha trabajado conmigo. Todos tenemos que perdonar. Todos. No hay nadie que diga de que no tiene que perdonar. Tal vez aquel que Dios ha trabajado grandemente con él. Perdonar es un estilo de vida. Tú tienes que perdonar los 365 días del año, 366 cuando es año bisiesto, los 12 meses del año, los 7 días de la semana,
las 24 horas del día, los 60 segundos de un minuto, los 60 minutos de una hora. Hermano, perdonar es un estilo de vida. Cuando tú perdonas y quitas la amargura que hay en tu corazón, cuando tú perdonas y quitas aquello que le está estorbando a Dios, Dios va a empezar a trabajar contigo. Dios va a empezar a entregarte cosas que tú desconocías. Dios va a empezar a colocarte en lugares que tú nunca te imaginaste. Siempre y cuando tu corazón permanezca sencillo y humilde ante Él. Y tú le sigas dando la gloria a aquel que lo hizo. Hoy es un día para que nosotros perdonemos. Yo no sé usted a quién tiene que perdonar. Yo no sé usted quién le hizo daño. Si lo hizo cuando era un niño, si lo hizo cuando ya era adulto, cuando era adolescente. Pero hoy es un día para perdonar. Entreguémosle al Señor el día de hoy todo aquello que nos estorba para poder recibir lo que Él nos quiere entregar. Hermano, ahí donde está, yo quiero que incline su rostro y empiece a recordar su vida desde que usted era un niño. Y ahí donde está, hermano, yo quiero que usted empiece a recordar cada una de esas cosas que te hicieron daño. Cada una de aquellas personas que te marcaron con una palabra, cada una de aquellas personas que te marcaron con un golpe. Empieza a perdonar por todo lo que no te dieron. Empieza a perdonar por lo mucho que te dieron. Empieza a perdonar por aquellas cosas que parecen simples. Hasta los niños, hasta los niños tienen que perdonar. Porque a veces estamos resentidos porque el amiguito nos miró mal. A veces los niños se resienten y lloran aunque usted no lo crea porque el amiguito ya no quiere platicar con él. Y entonces ahí empieza a sembrar una semilla de amargura y tiene que perdonar. Así que hoy es un día que usted tiene que decidir perdonar. Ahí en su asiento yo quiero que usted piense en cada una de esas personas que lo marcaron en su momento. Los niños también van a pasar. Es necesario que desde niños aprendamos que el perdón es un estilo de vida. Que así como usted y yo hemos decidido amar a quienes nos rodean y hemos decidido amar a nuestros seres queridos, así también tenemos que perdonar. Y si usted está pasando una situación difícil con un ser querido, con un familiar, créame que solo aquel que ama nos lastima. Solo aquel que amamos nos puede hacer daño. Por eso cuando usted siente un dolor contra un hijo, contra un padre, contra la suegra, contra el hermano, comprenda que usted tiene que perdonar. Hoy es un día para poder perdonar. Usted que está ahí, usted tiene que entender que aquel que le hizo mala cara, que aquel que le negó la ayuda cuando usted necesitó, que aquel que le cerró las puertas cuando usted más necesitaba, que aquel que lo señaló sin ni siquiera tomarse el tiempo de saber por qué usted había hecho las cosas, necesita perdonar. Aquel que te dio una bofetada, aquel que te traicionó, aquel que tú esperabas una actitud diferente y lo que recibiste fue traición, fue hipocresía, fue desprecio. Esa persona tú la tienes que amar, tú la tienes que perdonar, porque el Señor no puede trabajar contigo y no puede seguir haciendo su obra mientras tú sigas pensando en aquel que no te regaló una muñeca, aquel que te cerró las puertas, aquel que te quitó el amigo, aquel que te miró mal. Aquel que dijo algo contrario a lo que tú creías que podía decir de ti. Hermanos, es tiempo de perdonar. Los problemas van a ser solucionados en la medida que nosotros entreguemos lo que le estorba al Señor. Vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir liberación, vamos a ser completamente libres, vamos a poder solucionar nuestras vidas en la medida que nosotros aprendamos a perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para poder retener algo contra el hermano? Si Dios, que es Dios, nos perdonó todos nuestros pecados y fue tal que entregó a su Hijo por amor a nosotros,
Mira el ejemplo de esta mujer. Esta mujer perdonó a Penina, se derramó ante la presencia de Dios, botó toda su amargura y entregó a su hijo sin haberlo concebido. Cristo vino a morir por nosotros y lo hizo por amor. ¿Quiénes somos nosotros para retener en nuestro corazón a aquel que nos hizo daño? Amémoslo, perdonémoslo. Es tiempo de perdonar. Pido a los muchachos que pasen. Es tiempo de perdonar. Yo creo que todos tenemos que perdonar. Hay cosas que nos hacen, y no crea que porque uno está aquí en el altar y está predicando y uno está sirviendo, a uno no le hacen cosas. No, si es cuanto más cosas le hacen. Uno tiene que aprender a soltar y aprender a perdonar, porque si nosotros empezamos a llenar nuestro corazón de todo lo que nos hacen, no vamos a tener nada para poderle dar a los demás. Vamos a llenar nuestro corazón de amargura y vamos a ser incapaz de amar al hermano. Tenemos que perdonar. Yo le pongo el ejemplo de una muñeca. ¿Había necesidad de estar enojada tanto tiempo con mi padre por una muñeca? No había necesidad. Usted no se imagina lo que yo sentí de 28 años cuando mi papá me entregó una muñeca. Él nunca entendió por qué yo pedí una muñeca. Mi papá me la dio un 18 de agosto y el 15 de septiembre él tuvo un accidente, murió el 19 de septiembre de ese mismo año. Y yo siempre pongo esto como ejemplo. No había necesidad que yo pasara 6, 7 años sin hablarle a mi papá por falta de perdón. Tengo hoy en día en mi vida las consecuencias de no haber perdonado a tiempo. ¿Y sabe cuál es una de esas consecuencias? Es no haber arreglado mi situación migratoria. Qué triste, ¿no? Entrar a este país para enterrar a mi padre y no haber podido arreglar mi situación migratoria, estar esperando, porque yo he creído que Dios lo va a hacer. Dios tiene un canal para hacerlo, pero no había necesidad de esperar tanto, porque de padre a hijo las cosas se arreglan más rápido. Pero ¿sabe cuál fue la situación? Mi corazón estaba lleno de amargura, mi corazón estaba lleno de tristeza. Todo empezó con una muñeca y con muchas cosas que pasaron en el transcurso, pero todo empezó con una muñeca. ¿Es necesario pasar 15, 20 años disgustado con alguien? ¿Es necesario pasar 10 años de tu vida y no pasar de ahí y no ver tu avance espiritual porque estás reteniendo algo? Hoy es el día en que tenemos que soltar para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros muchas cosas. Una estabilidad en el hogar. Dios tiene sanidad para nosotros. Claro que tiene sanidad para nosotros. Pero hay incluso enfermedades que vienen a nuestra vida porque estamos llenos de resentimiento. Y tenemos que soltar para poder recibir. Y en el proceso nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. Hoy es tiempo de ser libres. Hoy es tiempo de soltar. Hoy es tiempo de recibir. Es tiempo de recibir aquello que Dios ha dicho que es para nosotros y usted tiene que creerle. Hay miles de promesas en la Biblia, pero van a llegar a tu vida cuando tú aprendes a soltar aquello que le estorba a Dios. Dios no trabaja en un corazón lleno de amargura y de tristeza. Dios no trabaja en un corazón lleno de resentimiento. Claro que no. Ni en un corazón lleno de orgullo tampoco. Dios trabaja en un corazón sencillo y que esté libre. Cuando tú sueltes todo aquello que le estorba a Dios, tú vas a empezar a ver la gloria de Dios cara a cara. Porque la estás viendo, pero no en la magnitud que deberías verla por tu falta de perdón y por no entregarle a Dios lo que le tienes que entregar. Padre celestial que estás en el cielo, Señor, mira, Señor, ahí donde estamos cada uno de nosotros y empieza a trabajar en nuestros corazones. Empieza
Empieza a sacar aquello que nos estorba, Señor, y que te estorba a ti para seguir trabajando en nosotros. Empieza a sacar toda tristeza, toda amargura, todo aquello que incomoda, Señor, nuestro ser interno, Señor, para poder seguir avanzando en ti. Padre, porque es necesario. Es necesario, Señor, que tú empieces a trabajar en nosotros. No hay necesidad, Señor, de pasar 15, 20 años, Señor, dejando de vivir una vida tranquila, dejando de recibir amor, dejando de recibir aquello que tú has prometido que nos vas a dar. No es necesario, Señor, por nuestra falta de perdón. Espíritu Santo, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Empieza, Señor, a trabajar en cada uno de estos corazones. Hay necesidades, Señor, que hay que ser, Señor, suplidas. Hay gente que necesita trabajo, Señor. Hay gente que necesita salud, Señor. Hay gente que necesita estabilidad. Hay gente que necesita, Señor, más de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, es tiempo de poner, Señor, nuestro corazón en el altar para poder soltar aquello que nos estorba.